RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Jessica Jara, psicoanalista, miembro de la nueva escuela lacaniana y la Asociación Mundial de Psicoanálisis, actualmente es directora de la NEL Guayaquil y atiende en consulta privada. Colabora en la revista de acción lacaniana Factor A y forma parte del comité editorial de la Bitácora Lacaniana. Sus investigaciones y trabajos se centran en el psicoanálisis aplicado a la educación, la clínica y la cultura. Hoy con un tema bastante neurálgico, porque va desde el campo filosófico, pasando por la psiquiatría, la psicología y otros aspectos. El suicidio. Un tema que a veces se lo ve desde el lado de la incapacidad del ser humano de sostenerse en la vida. Otros en el goce de servir a Dios. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia ha muerto sirviendo a Dios? Es decir, ha sentido que ese sacrificio o esa pulsión de muerte lo lleva o lo aproxima a Dios, que hasta hoy día es contemporáneo en las culturas islámicas, donde ofrendar la vida se lo hace en función de Dios. En ese marco, hemos invitado a la psicoanalista Jessica Jara, directora de la nueva escuela lacaniana de la ciudad de Guayaquil. Bienvenida, Jessica, un honor tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Un tema bastante llevado desde la época de los griegos, seguramente antes, pero es donde está la evidencia del análisis del suicidio. Algunos filósofos aristotélicos analizaban el suicidio. ¿Cómo lo ve desde la modernidad y desde la perspectiva contemporánea, desde sus visiones como psicoanalista formada en la escuela lacaniana, este tema? Bienvenida nuevamente. Bien, gracias. Es interesante ese contrapunto, para decirlo de alguna manera, desde la referencia filosófica, donde en efecto hay una posición filosófica vinculada al suicidio, tomándolo como un asunto relacionado a la dignidad, a una muerte digna en un cierto momento. Por ejemplo, de algunos filósofos que ubican que en el momento en el que no pudieran permitirse acceder al pensar o al comportarse según su modalidad de goce, su modalidad, su posición ética también, efectivamente sí, iban a renunciar de ser parte de la polis. En ese momento hay, por supuesto, casos muy, muy emblemáticos del momento, paradigmáticos, para decirlo mejor, de suicidios por inanición, por ejemplo, en banquetes, ¿no? O el mismo caso del suicidio tan famoso, el suicidio de Sócrates, el conocido así. Lacan se refiere, y ahí podemos hacer ya un primer vínculo, porque Lacan hace comentarios sobre ese suicidio. Y entonces, claro, el comentario de Lacan, como es Lacan, el psicoanalista francés que nos orienta a todos a nivel de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ahora ya Calan Miller nos orienta, es que fue una elección. Se prefirió la cicuta que a su mujer. Entonces es un escándalo, digamos, esa interpretación. Pero bueno, lo que nos orienta a nosotros es Freud, es Lacan, y eso que se ubica en el psicoanálisis, que las psicologías del yo, del self, dejan por fuera, porque lo que las psicologías dejan por fuera es que hay un empuje, que hay una pulsión de muerte también habitando el ser, y que hay un dolor de existir, que hay que darle un cierto tratamiento, y que es un tratamiento por la palabra, que es un tratamiento por los vehículos, que el deseo se contrapone al goce mortífero. ¿Se puede desde la clínica evitar un suicidio? ¿Se puede llegar a esa última cascarón del ser humano que está en un estado depresivo o a lo mejor gozoso, en la que piensa, porque hay los depresivos y también son los que piensan que a través de la muerte van a llegar a un nivel superior de vida? O sea, ahí es donde un poco siempre digo, ¿eso es deseo o es goce? Para usted es goce, para mí es deseo, porque está en la pulsión del propio individuo de pensar que esa es la vía para llegar al término feliz de esas tierras tan prometidas de la eternidad. Bueno, sí. Es un campo problemático, efectivamente. Es decir, en ese punto sí se trata de una elección vital
el psicoanálisis tiene para dar tratamiento por la palabra y en vida, hay que decirlo, es decir, no hay psicoanálisis de los muertos. Entonces, hay personas que van porque tienen sufrimientos muy graves. Freud, por ejemplo, plantea una distinción. Él plantea que hay una tristeza de un duelo, por ejemplo, normal, versus lo que llama en su momento el duelo patológico. Entonces, ese duelo normal tiene que ver con la castración, tiene que ver con la pérdida, tiene que ver con el abandono. No solamente se trata de la muerte de alguien, sino es que es como uno ha sido mirado por el otro, que puede ser el otro del amor. Es decir, allí él ubica que hay un trabajo que hacer para desprenderse de eso, para relanzar el deseo y la vida. Usted habla de la mirada, ¿ya? ¿Qué puede ser una mirada que hace que el otro se proyecte al suicidio? ¿Qué es lo que puede hacer a través del otro el suicidio? No sea una propia voluntad, sino el sentirse, no sé, relegado, desustancializado de su propia sociedad, de la polis, como usted decía en la época de los griegos. ¿Puede ir por ese camino, Jessica? Sí, podemos ir por ese camino, digamos. Es decir, ¿qué hace? ¿Qué hace que un sujeto se enganche a la vida? O sea, que haga lazo con el otro. Hay que hablar que en principio está el malestar, ¿no? Freud dice que hay un malestar en la cultura. Y ese malestar en la cultura él lo va a ubicar en 3 niveles. Él dice que está el otro, malestar que te causa el otro. Está el malestar del propio cuerpo, porque te enfermas, porque te pasan cosas. Y está el malestar, digámoslo así, en la civilización, en lo amplio, en el tema del amor. Bueno, ahí hay que armar ciertas distinciones, ciertos órdenes de ese malestar. Y ahí ese malestar y eso sintomático del otro, de los otros, de la mirada del otro, por ejemplo, engancha al otro. O sea, lo engancha aunque sea en la pelea. Para Lacan el malentendido es lo que nos hace hablar. Y no es lo contrario. O sea, porque el sentido común dice quitemos el malentendido. Él dice, no, el malentendido es lo que nos permite querer decirlo mejor, intentar dirigirnos al otro para decirlo mejor. Ahora, en ese sentido de la mirada, es interesante porque la mirada, dirigirse al otro, dirigirse a la mirada del otro, trae un caso paradigmático también en Lacan, del Seminario de la Angustia, cuando habla del caso de la joven homosexual, que es un caso que atendió Freud, donde ella hace ciertos actos, ciertos pasajes al acto, llamativos para decirle algo a este padre que no está a la altura, digamos, de su función, de su lugar, ¿no? Y ella le va a enseñar cómo es amar a una mujer, por ejemplo. Entonces hace ciertas cosas. Y esta es una mujer que le permite a Lacan, ya una vez leyendo el caso de Freud, extraer un significante que es el Niederkommen, que es el dejar caer. Y ese punto del dejarse caer, que es efectivamente dejarse caer de la escena del mundo, del intento, digamos, por decirlo mejor, del tejido social, porque no hay nada que lo enganche, es lo que nos encontramos hoy muchísimo. Es decir, que es uno de las principales preocupaciones. Ubican este tema en un ámbito de la salud, por ejemplo, no necesariamente, que es un ámbito transversal, pero es la situación en la que muchos jóvenes inclusive se encuentran hoy. O sea, como un síntoma de la salida, de la expulsión del discurso, donde nada vale como discurso, donde no se ve ningún futuro prometedor, porque efectivamente se trata de una promesa que no hay. Nantú Arroyo, filósofo que escribe en la revista Filosofía y Compañía, sostenía que el suicidio es la elección de la propia muerte como única alternativa a la propia vida. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se trata de una respuesta individual o privada a una sustitución o una situación de sufrimiento y violencia y cuyas causas son de interés social o público. El suicidio es un problema social. No cabe un análisis en términos de individualidad, de dualismo posesivo, de vidas canceladas por el maltrato, la violencia, la exclusión y el estigma. Esa es la visión de un filósofo. ¿Cuál es su visión como psicoanalista de ese tema? Bueno, coincidimos en varios puntos con el filósofo, ¿no? Es decir, el filósofo Un Arroyo, que ubica, digamos, cuáles serían esos puntos de contacto que permitirían a alguien engancharse a la vida y que muchas veces no es suficiente.
justamente hace un par de semanas escuchaba a una paciente que hablaba del suicidio de su hermano. Y entonces ella da cuenta, digamos, ¿no?, de las coordenadas, porque siempre el momento en el que se da ese acto, que es un pasaje al acto radical, es un pasaje que ya no se puede hacer nada con eso, no se puede interpretar, no era la primera vez, que además esto es algo que son intentos, que algunas veces son fallidos, que ocurren. Y entonces en ese caso particular, claro, cuando ella va diciendo y iba a obtener un título, digamos que para nuestro ámbito es una carrera prometedora, importante. Tenía novia, había conseguido tener una novia ese año. O sea, tenía puntos como de exitosos, se podría decir, ¿no? A nivel material, a nivel de pareja. Puntos para engancharse a la vida. Puntos para engancharse a la vida. Y no lo hace, ¿no? ¿Por Y al qué? final le escribe la carta a los familiares, despidiéndose, como suele ser muy, digamos, bueno, es lo que ocurre, digamos, que hay algo del orden del testimonio al otro, ¿no? Del agradecimiento y del testimonio de que no fue posible sostenerse en la vida. Pero cuando está usted frente a una decisión, como lo fue el presidente Alan García, de que hay dos vías: seguir vivo y pasar por la deshonra y la manipulación, como él dice en su carta brillante, pasar por la evaluación de 4 conspicuos odiadores o pegarse un tiro. Y hay un punto que la dignidad también entra en juego, ¿no? Que eso es parte, por ejemplo, de la cultura japonesa. No dejar que su dignidad sea pisoteada. Eso va por otro lado de la vida, que es la consecuencia del ser trascendente, que no quiere ser ofendido. Por lo menos así le di la lectura a esa carta de Alan García que le deja a sus hijos, ¿sí? Que él no iba a ser manoseado por los eternos enemigos de él. ¿Qué opina de ese tema o cuál visión le da ese tema frente al suicidio? Que me pareció más un suicidio socrático, ¿sí? Esos también los hay. Es que efectivamente el suicidio, habría que decir que no es el suicidio, son los suicidios y uno por uno. Y efectivamente, si ubicamos ese acto radical, digamos, de desprendimiento, tiene también esa perspectiva, puede tenerla, la perspectiva de un punto ético, digamos, intramitable, de un no vivir de cualquier modo. Es decir, no es admisible vivir de cualquier modo. Y entonces, por lo tanto, se toma esa decisión que es muy singular, que es del uno por uno y que Lacan también planteaba que merecía respeto. Es decir, que hay un suicidio que merece respeto en relación a esas relaciones, a esas razones íntimas que muchas veces, dice Lacan, el mismo sujeto no las conoce. Son un misterio para el propio sujeto. Y ese punto es interesante porque a ratos pareciera que la decisión está muy esclarecida, ¿no? Por esto, por esto, por esto. Y luego hay algo más. Entonces eso siempre queda y el tema de la mirada retorna, porque también es la mirada al otro, al familiar, muchas veces que se siente culpable a ratos de ¿por qué no escuché? ¿Por qué no supe? ¿Por qué no hice? Bueno, realmente hay un punto donde el otro es el que queda sintomatizado muchas veces, no queda tranquilo. El otro sufre también, pero bueno, había un sufrimiento ahí de base que probablemente, o un sin salida, un punto sin salida, donde se hace el salto lógico del suicidio. Por ejemplo, estoy entre la espada y la pared, o la elección entre la bolsa y la vida, ¿no? Y entonces elige en ese caso otra cosa. En Europa y Japón, que han llegado a condiciones muy elevadas de calidad de vida, en teoría suficientes enganches para vivir, bienestar, seguridad, tranquilidad. No tengo esos sobresaltos de vivir en el tercer minuto que me asaltan en la esquina. Sin embargo, tienen las tasas más altas de suicidio. ¿A qué se debe eso? Que dando todas las condiciones para estar enganchados a la vida, hay gente en una forma importante, por eso hablan de salud pública en Europa y la revista que cité es muy europea, es española. ¿Por qué se disparan esos temas cuando pareciera que todo estuviera resuelto para las personas? Ese punto es importante porque esa es la idea del estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar donde todas las necesidades están satisfechas. Entonces la vida no está ligada a las condiciones de la necesidad. Es decir, los niños, se sabe el caso de los niños que recién nacen y que pueden tener alimentación, temperatura, salud, etcétera, pero hay algo más que falta. Es decir, el estado de bienestar no resuelve las necesidades. Aunque resolviera las necesidades y las demandas y resolviera lo que la gente supuestamente dice querer,
hay un punto donde el sujeto no sabe. Hay un punto opaco y ese punto opaco es el punto del deseo. Y el deseo es el real punto de enganche del sujeto con el otro y con el lazo social. Justamente ahora en la escuela, y ya que me ha presentado como directora de la ANEL, y hay que decirlo que no hubiera esperado ser presentada así, pero el seminario de la escuela nuestro, para trabajar estos 2 años, es el que se llama El lugar y el lazo. Justamente me parece fundamental ese punto, es decir, ¿desde qué lugar, desde qué lazo nos enganchamos con el otro? ¿Cuál es el punto opaco por el que nos interesa el otro, por el que incluso uno se enamora de otro, ¿no? Porque a ratos dice, es que yo quiero a alguien que sea así, check, 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 check. Pero la que no estaba en la lista, esa era realmente el punto de enganche amoroso con el otro. Bueno, son paradojas interesantes porque es paradójico. O sea, ¿por qué si tenemos todo, entonces igual no queremos vivir, ¿no? Es decir, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa? Y lo que falta, es la falta. A ver, dígame, justamente, ¿por qué? Es que por la ese falta es de falta. Exactamente, porque falta la falta. Lo que hace que se anime el deseo es la falta. Algo nos falta. Entonces lo vamos a buscar. Ese es el punto de la causa del sujeto. A ratos, ese punto de la causa es un punto de causa de muerte, como por ejemplo lo que comentaba al inicio, digamos, de estas religiones, digamos, donde estos son suicidas de la muerte y que entonces se van a lanzar contra todo porque hay un futuro que se les promete con las no sé cuántas vírgenes y no sé qué, no sé cuánto, bueno, etcétera. Son elecciones, digamos, donde el sujeto se lanza con eso. O sea, lo que le está prohibido en la vida terrenal o lo que no lo puede lograr en la vida terrenal, lo va a lograr en la vida celestial. Esa es una suficiente fortaleza para engancharse con un discurso metafísico extraterrestre o algo por así. No sabría ni cómo definirlo, querida. Ahorita conversándolo, pienso, ¿no? Que hay una referencia filosófica que toma varios matices, ¿no? Pero yo creo que hay un matiz que no toma muchas veces. La referencia filosófica toma algunos matices. Acá, por ejemplo, lo del buen vivir, y la gente lo que quiere, ¿no? El amor de sí, todas esas referencias que van en una cierta vía. Pero la vía que no se ve es el odio de sí. Es decir, hay un odio de sí también dentro lo que podría pensarse en relación a estos suicidios religiosos. Podría pensárselo así. Ahora, hay un caso que lo conocí de alguien que se entera que tiene SIDA y decide suicidarse sin que los demás conozcan. La vergüenza, ¿cuánto juega? La vergüenza, o como lo queramos definir, ¿cuánto juega en esa decisión de terminar con la vida, querida Jessica? Creo que voy a plantear unos casos que son lo contrario, para verle el punto interesante también a aquello. Porque hay personas que no se matan solas. Es decir, porque este es el caso de una elección, elige morir. La verdad es que ya creo que poca gente se va a matar si tiene SIDA, porque ya no estamos en los años 80. Ya en estos momentos pero hay la gente que tiene... se lo plantearía. Claro, hay gente que tiene... Y hay que dar estas posibilidades y hay que decirlo, ya aprovechando que estamos en un medio, que hay todo un operativo de un aparataje, digamos, para mantenerse en la vida teniendo VIH y que es una vida vivible, viable. Hay una artista súper interesante que se plantea, digamos, en esa posición, reinventar la vida en ese punto. Pero sin duda hay personas que optan por otra vía y que es infectar a otros, es decir, matar a otros y matarse a sí mismo. También es como es políticamente grave, digamos, plantearlo, pero también se oyen casos así, que son, digamos, tremendamente graves. Y es que hay esta versión del suicidio que es con otros, que es relativamente importante porque son muchos femicidios, son eso, ¿no? Va el tipo, mata a su mujer y a sus hijos o solo a ella y luego se suicida. Entonces son estos suicidios que son con otro. Necesitan llevarse al otro. Si no eres mía, no eres de nadie. La matan y se matan, ¿no? Entonces allí hay algo, digamos, de esta no dialectización, de no paso, y volvemos a Freud en el tema del duelo, de no poder hacer el duelo por una mujer, buscarse otra, sino irse con esta, ¿no? Matarla y matarse, y es un asunto muy grave en la actualidad. Hay un punto, digamos,
de la no subjetivación, de la no distinción, digamos, del no pasaje a otro, de un sujeto a otro, que hace que esto no se dialectice, ¿no? Y son estas salidas violentas, homicidas, homicidios, suicidios inclusive. Filosofía y compañía, que los datos son alarmantes en un problema, es un problema social el suicidio, el mismo tabú moral que pesa sobre la realidad del suicidio inmoral y ha de ser superado. Él define suicidio moral con suicidio no moral o inmoral. ¿Cómo podemos categorizar eso? Es decir, un suicidio moral, ético, y un suicidio inmoral, que podríamos decirlo en términos criollos, por las puras. ¿Cómo se maneja ese tema frente a una Europa que tiene un nivel de suicidio extremadamente alto, sobre todo los países escandinavos? ¿Qué espacio le da ahí a lo moral y a lo inmoral? La verdad es que el psicoanálisis no tiene nada que decir en principio en relación a la cuestión moral como tal, ¿no? Porque el analista tiene una posición y es una posición que no juzga. O sea, que el otro trae sus razones, pero el psicoanálisis... Caso por caso, y tiene que atender eso. El sujeto mismo no sabe por qué hace las cosas. El sujeto bien está dividido, quiere una cosa y quiere la otra. No sabe si estar con esa persona o no estar. Esto entra todo, digamos, una serie de actos fallidos que hace, llamados al otro fracasado, salen los síntomas. Pero luego empieza a salir la risa, y luego empieza a salir el chiste, la comedia. Todo esto toma un cierto giro. Para Lacan, en su seminario de la ética del psicoanálisis, él dice que la idea el vector es ir de la tragedia a la comedia. Eso le parece que ocurre en un psicoanálisis, a la comedia. Entonces el sujeto va con su tragedia, con su desgracia y la cuenta, despliega su drama. Y luego se da cuenta que era una tonterita, que entendió mal algo, se dio la vuelta a la cosa, se le perdió una cosa. Eso es lo que decía hace un momento, la posibilidad de la dialectización, del movimiento, del darle la vuelta a la cosa, de encontrar el rasgo, el humor. Incluso nosotros en plena pandemia, yo escribí una tesis antes de eso en otra catástrofe que fue el tema del terremoto, y empiezan a salir memes y la gente se empieza a reír de las tragedias y de las catástrofes y aparece el humor. Y el humor está súper vinculado al super yo fuerte. No es que es un chistecito así nomás. Pero el humor nace y emerge frente a una tragedia. No alcanza el suicida a resolver el problema. Exactamente. Llevarlo desde la tragedia a la comedia, que es una intención que permite al psicoanalista sacar a sus personas, a sus personajes o a sus pacientes del hueco en el que está, del hueco ese vacío terrible que nos chupa, nos puede estar llevando en un momento dado. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces, claro, el punto político que es evidente en esta época es que hay un rechazo a eso. Hay un rechazo al equívoco, hay un rechazo a la interpretación, hay un rechazo al inconsciente. Es decir, ¿qué hacer en este momento? ¿Qué inventar? Porque es lo que nos corresponde. Todo lo otro es creacionista. O sea, los sueños, los lapsus, los chistes, todo esto entra en el espíritu de la creación. Cuando no es posible hacer algo de ese orden de la creación, toca la invención y toca inventar con lo que hay, con lo que el sujeto trae. Muchas veces es un lacito muy precario el que trae el sujeto. Es una cosita que uno dice, se pasa así de largo. Hasta que uno dice, a ver, ¿cómo es eso? Y entonces dice, eso. Y de eso se arma de un hilito se arma un tejidito. Y puede ser precario, pero puede ser suficiente para alguna gente. Un lacito con la vida, con otro. A veces el lacito es con un perrito, con un gatito. O sea, el lacito es así. Es muy modesto. Es un pequeño arreglito que se introduce a ratos. En una de las condiciones más tristes, algunos defienden el suicidio como una de las condiciones más miserables a la que puede llegar el hombre. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es miseria interior? ¿Es miseria exterior? ¿Qué es lo que lleva al hombre al suicidio? No de miseria ahí, como algunos analistas y filósofos lo sostienen, así como hay quienes ven gloria, también hay algo de miseria, como el caso de la muerte de Sócrates o la muerte de Alan García. ¿No hay también un mundo que está cotejando al individuo hacia una miseria terrible, que es pegarse un tiro? Pienso que hay que ubicar la responsabilidad del sujeto.
Es decir, porque si ese suicida, digamos, lo hace para evitar hacerse cargo de lo que le corresponde, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de un asunto. Pero si es un suicida porque su dolor de existir es tan grave que no ha logrado remediarlo, que no hay modo de enlazarse y que esa es la decisión que toma voluntariamente, da alguna explicación a ciertos otros, ¿qué podemos decir de eso? No podemos decir nada. Incluso hay un momento, bueno, este momento no es el momento antiguo donde la gente era quizás más respetuosa de ciertos modos de salir de la vida. Y los suicidios los vemos todos los días porque también hay gente que se accidenta, la cantidad de violencia, son suicidios también a ratos encubiertos. Hay todo un mundo, digamos, de asuntos que se dan en esa perspectiva. El asunto es, bueno, crear espacios para que el sujeto pueda tratar de enlazarse a la vida si es posible. Y en el otro extremo encontramos al mismo Lacan cuando hace sus presentaciones de enfermos, escucha a estos pacientes en los hospitales psiquiátricos en Saint-Anne, donde los hacía, y al final es interesante que él tiene conversaciones con los psiquiatras. Y entonces hay casos donde que se han intentado suicidar muchas veces y él no da mucha esperanza. Dice, no hay buenos pronósticos y no se manifiesta como que es lo que va a ocurrir. O sea, yo creo que hay un sentimiento también que no es de alarma como tal, digamos. Pero bueno, los espacios de prevención sí tienen que existir, pero como espacios de palabra, ¿no? Espacios que pueda ir el sujeto a poner en palabras esto, incluso a armar sus fantasías, porque muchas veces eso se queda en la fantasía y son fantasías oscuras y son fantasías depresivas y que se mantienen a ese nivel. Incluso las culturas que son muchas veces estigmatizadas, los emos son así, son una cultura que va hacia eso, pero se queda ahí. Y ese es el punto de tope, digamos, el punto del topecito donde hay que sostener la cosa. Las drogas, ¿qué papel juegan en el suicidio? Bueno, las drogas también es un mundo de las drogas, ¿no? Las drogas realmente yo tampoco soy el que voy a estar en contra de las drogas como tal. A veces es un modo de suicidarse también, el uso de la droga. O sea, drogas graves, fuertes. Por equivocación, a veces la gente se muere en drogas y a veces uno dice, tal vez no era tanta la equivocación. ¿Cómo es eso? No lo entendí. ¿Cómo es eso? No era tanta la equivocación. Porque dice, el sujeto se murió por sobredosis. Ya. Entonces dice, por error se puso más dosis. Entonces, pero hay errores en la sobredosis. Entonces uno no... Exacto, es que ese es el punto ahí. O hubo la intención de exactamente. Entonces ese es el punto del misterio. Ahí ya no lo vamos a saber, además. Porque ese sujeto ya una vez que se muere ya no vamos a saber nada de ese sujeto. Bueno, el suicidio es un tema que desde la filosofía, desde la historia, está latente. ¿Cómo ve y vislumbra el futuro de una sociedad que cada día, sobre todo las sociedades muy desarrolladas, tienen el mundo más plano frente a las sociedades que las tenemos más huecas, como el tercer mundo, más complicadas? ¿Quiénes serán más capaces de sobrevivir o serán más capaces de sobrevivir? ¿Las sociedades súper desarrolladas o los países que vivimos en convulsión permanente y vivimos siempre como buscando cómo sobrevivir? ¿Es un motivo suficiente el querer sobrevivir? Bueno, claro, lo que pasa es que esa pulsión de muerte o se dirige a los otros o se dirige al propio sujeto. Entonces, en estos sujetos que se suicidan, la pulsión de muerte retorna hacia ellos mismos. Pero en nuestra Latinoamérica, bueno, entre que retorna y entre que se va, ¿no? Porque estamos en la violencia, se liquidan entre bandas, es decir, todas estas cosas que ocurren. Pero también ocurren cosas como presentarse en la televisión, ¿no? Toda esa pantalla que hubo para intentar decir algo y darnos cuenta de los síntomas sociales que tenemos y que tenemos la responsabilidad que atender. Ahora, los tratamientos van a ser distintos. Allá en Europa serán unos tratamientos y los nuestros serán otros. Pero hay que hacerlo. Es decir, esta sociedad tiene que orientarse, sobre todo por la cuestión de los jóvenes y dar espacios de acompañamiento para adultos mayores, como se dice. Para terminar, hay que acompañar.
¿Qué recomienda un familiar o una persona que tiene cercano a un potencial suicida? ¿O no es determinable la potencialidad de alguien quiera suicidarse? Muchas veces dime de qué presumes y te diré que careces. Muchas veces me pego un tiro, en una forma de manipular y pone una alarma en la familia. ¿Cómo se puede determinar esa fragilidad de un familiar que esté o aspira a suicidarse, Jessica? Yo diría que hay que prestar atención. En primer lugar, hay que prestar atención, hay que escuchar, hay que notar signos, síntomas de los chicos. Muchas veces estos son adolescentes, a veces son personas, digamos, no tan jovencitas, pero hay que creerles. Yo creo que en principio hay que creer. Si alguien dice quiero morir, quisiera morirme, hay que tomarlo en serio. O sea, hay que darle el lugar de sujeto al otro. Y tomarle la palabra. Decir, no, era una broma, no quería morir, no es para tanto. Ya. Es decir, pero hay que darle la oportunidad. Y hay que a esa persona darle lugar, no solamente a la medicación, porque van y lo medican. Entonces, está deprimido, le dan medicación. Y eso lo acalla el síntoma. Pero eso no trata nada. Eso no aplaca. No aplaca. O sea, eso no resuelve, porque hay un problema íntimo, y me encantó el nombre del programa de ustedes, porque justamente hay algo de lo íntimo, del misterio, del asunto de que el sujeto puede ponerlo a trabajar, el enigma de la vida. ¿Por qué estamos vivos? Es un misterio. O sea, ¿cómo hace un día? ¡Pum! Estamos aquí. O sea, eso no era natural. ¿Por qué tenía que pasar? Digamos, es decir, estamos aquí y le vamos a encontrar un sentido y le vamos a encontrar un deseo, sobre todo, más que el sentido de la vida. Pero le vamos a encontrar un deseo y hay que construir eso. Es decir, no es porque ya nacimos y porque ya estamos. No, hay que hacer un esfuerzo más, ¿no? Como dice Lacan cuando dice hay que hacer un esfuerzo más para ser republicano, lo dice. Tenemos que hacer un esfuerzo más para estar vivos, o sea, y eso requiere las vías del amor, del deseo, y bueno, hay que ponerse a trabajar en aquello. Bueno, como dice Jessica, hay que trabajar en ello. Que la pulsión de la vida no nos lleve hacia la pulsión de la muerte. Muy bien dicho. Y qué difícil que es. Qué difícil que es cuando se ve que en sociedades donde se ha logrado a tener todo tipo de pulsiones materiales satisfechas, existan vacíos metafísicos en el ser humano muy graves que terminan deprimiendo a una sociedad entera. Claro, es cuando Lacan dice, no es eso. No es eso. Entonces las necesidades básicas resuelven. Sí, pero no es eso. No es eso y no es eso. Jessica Jara nos ha acompañado en esta mañana en nuestro programa Íntimo Interés. Íntimo Interés, muy bien. Íntimo Interés. Esperamos estar nuevamente en el cuarto episodio. Este fue el tercer episodio que hemos tenido de Íntimo Interés. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es don Ramón Sonel-Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.